Hola familia, ¿cómo están? Ya tenía tiempecitos sin subir contenido, sin subir video, pero en esta ocasión pues tuve la oportunidad y les voy a compartir una rutina de lavado. En este momento estoy llenando la lavadora porque pues tengo bastante ropa que lavar y pues el día es muy ocupado y se va rápido, el día pasa y pues solamente les quiero compartir un ratito de lo que hago antes de irme a trabajar. Voy a estar utilizando este jabón Ariel que lo he comprado últimamente suelto a granel. Me cuesta 24 pesos el kilo, en verdad está muy económico porque pues es el kilo completo. Ahorita le voy a estar agregando 4 puñitos, así lo que cabe en los dedos de la mano. No es mucho jabón, aparentemente es mucho, pero no, porque voy a estar utilizándolo en la ropa de color. Pues son colores claritos los que voy a estar lavando y pues ya después los colores pues ya más oscuros, que viene siendo el negro y los azules de mezclilla. Y pues bueno, ya conforme vaya el trayecto del video, pues ya les voy a ir compartiendo. Les voy a aclarar algunas dudas que hay acerca de la lavadora. Ahorita le voy a estar dando una vueltecita para que se disuelva el jabón. Y pues bueno, en lo que se llena la lavadora, ahorita rápidamente voy por la ropa y pues ya se la pongo al agua antes de que alcance su nivel. Le voy a poner en un nivel mínimo y porque no es mucha ropa, entonces regularmente la pongo en nivel mínimo, porque aunque lavo poquita ropa, pero hago 3 lavadas y reutilizo el agua. Entonces a mí no me gusta tirar el agua, la reutilizo ya sea pues lavando el baño, trapeando, lavando el patiecito y lo que viene siendo el balcón de la entrada. Y pues bueno, es lo que voy a estar haciendo ahorita. Si se fijan, ya se llenó y ahorita pues ya le cierro la llave y hago que el ciclo pues haga su función todo el tiempo de lavado que le voy a estar poniendo. Le puse 9, el número 9, pero pues bueno, voy a hacer algunas otras cositas en lo que se termina de tallar. Pues yo les voy explicando un poquito acerca de todas sus dudas. Voy a cerrar la puerta porque se escucha mucho el ruido de la lavadora y pues no me va a dejar como que, no los va a dejar escuchar. Entonces, la lavadora tiene su ruido, su función la hace normal, no hace ningún ruido extraño. La centrifugadora pues tiene bastante capacidad, pero de repente hace un rechinido fuerte, pero me han comentado aquí que es porque le falta grasa en el baler o algo así. Miren, este es el ruido que se escucha en la centrifugadora, pero a pesar de que hace ese ruido bastante fuerte, no deja de exprimir. Y pues voy a tener que pues abrirla, pedirle a uno de mis hijos que me ayude y pues a ver qué se puede hacer, conseguir algún tipo de grasita o a ver qué solución ponemos. Entonces, como los motores son individuales, pues yo no puedo decir que está dañado el motor de la tina ni nada. Ya tengo ya 3 años con esta lavadora y me ha funcionado perfectamente, no me ha fallado nada. Incluso la he abierto de la parte de atrás. Mi hijo me ayuda, la mete, la abrimos. En una ocasión se me tapó, le sacamos un calcetín pequeñito del bebé que se fue. Yo creo que en la centrifugadora cuando dio vuelta pues se ha de haber ido, o en el momento de vaciar la ropa de la tina a la centrifugadora pues se ha de haber ido por el orificio que está alrededor. Entonces sí, eso sí hay que tener mucha precaución con todo eso. La manguera para que se llene la lavadora está conectada directamente con, déjenme pongo el desagüe. Está conectada directamente con la llave, a la llave del agua normal. Solamente le pusimos una abrazadera para que atornille, se apriete muy bien. Entonces sin ningún problema se puede utilizar. La manguera del desagüe, en la pared está el orificio, por ahí está el drenaje para que se vaya todo el agua. Entonces pues también sin ningún problema se mantiene en la parte de arriba. No tengo que bajar
la manguera, por ningún motivo la tengo que bajar. Anteriormente sí la tenía abajo, pero pues también hacía su función como normalmente la hace, y estando arriba también la hace igual. No tengo nada a que moverle. La lavadora está, yo he hecho poca ropa en varias partes, pero la compré grande por la centrifugadora porque las cobijas son muy pesadas, no se secan pronto, les queda humedad, ya cuando están secas a veces huelen mal, porque aquí en mi casa ya cuando da la tarde el sol da hacia las casas de enfrente y aquí casi no me da el sol, no tengo tendedero, no tengo patio trasero, delante tampoco no tengo patio. Entonces pues así yo tiendo en esta parte. En esa parte tiendo mi ropa, levanto la cortina y ahí voy acomodando toda mi ropa. También en el barandal, allá afuera también es donde tiendo mi ropa. Y pues bueno, a mí no se me complica nada porque pues ya estoy impuesta a pues hacer este tipo de rutina de lavado. Ya me cansé del brazo. Me muevo mucho es porque ya me cansé. Y ¿qué más? Pues me han dejado muchas preguntas, muchas dudas que tienen, y pues poco a poco se las voy contestando pues conforme a mi experiencia con la lavadora, porque pues recuerden que también depende de la marca. Y pues bueno, en mi experiencia me ha ido muy bien, es de la marca Koblenz, es de 19 kilos. Les explico, tengo varios videos explicándoles cómo centrifuga, qué tanta capacidad de ropa tiene. En kilos no les sabría decir, yo solamente sé que la tina de lavado pues es para 19 kilos, pero la centrifugadora no trae en cantidad de kilos, pero sí le cabe perfectamente una colcha de borreguita, de esas de borreguita grande, matrimonial. Entonces tiene muy buena capacidad. Miren, no quise terminar el video sin mostrarles pues cómo está la tina. Está profunda, está de buen tamaño, y aunque se ve chiquita, en verdad sí cabe ahí una colcha matrimonial o cobija matrimonial. Ahí está el orificio de donde es la salida del agua, el desagüe de la centrifugadora, que solamente se abre cuando pongo la función de centrifugado. Entonces, y también se abre cuando pongo el desagüe de la tina de lavado. Entonces pues es muy práctica. Y pues bueno, ahorita les voy a explicar para qué funciona esto. Me escuchen bien. Aquí está el filtro. Esta es un orificio abierto que va hacia la centrifugadora. Entonces cuando la tina se llena hasta aquí y el agua va pasando directamente a la centrifugadora, entonces no hay manera de que se te tire al piso el agua, a menos que lo olvides mucho tiempo, que dejes la llave abierta y te vayas a algún lugar, entonces sí. Pero cuando ya se llena, el agua no permite que suba hasta arriba. De aquí se va directamente hacia acá, y ya cuando haces el ciclo de lavado, ya cuando centrifugas acá, pues el agua se vacía pues automáticamente se vacía cuando haces el vaciado de aquí de la tina, de cuando le pones el desagüe, que vendría siendo esta parte. Solamente es cuestión de que conozcas pues tus electrodomésticos, ¿no? Pues tus cosas con las que utilizas. Solamente es que conozcas. Disculpen el ruido, pero pues mis vecinos tienen perritos. Y pues siempre regularmente esto me pasa. Ese atrapasueños me lo gané en una rifa ahora para el 10 de mayo, y pues está muy bonito, me gusta el color. La tela que les decía, la compré también color amarillito, déjense las muestro. Miren, compré esta en color gris, compré esta color amarillita, y también compré esta. Esta es la que voy a estar poniendo en la ventana, en la puerta de la cocina y en la parte de abajo de la mesa de la estufa. Bueno, ya ahorita voy a terminar de lavar, y pues le voy a lavar lo más que pueda. Voy a estar tendiendo. Ya les expliqué un poquito
Espero les sirva, déjenme sus dudas, porque en verdad por Instagram también, aquí en la parte de, aquí en la página, aquí en la principal, ¿cómo se llama? En el banner, te metes a la foto de mi perfil y en la parte de arriba en el banner ahí está mi Instagram, si no pues aquí se los dejo también. Es, no me recuerdo bien, Rosy García -82, algo así. Si no, aquí se los dejo. Ahí, en serio que me buscaron, me buscó una suscriptora, una amiga, y todavía el día de ayer me estuvo mandando mensajes de las dudas que tenía. Y pues es muy bueno que me pregunten, así pues ya si yo sé les quito la duda, les comparto lo que yo sé. Y pues si no, pues investigamos a ver qué, por qué y qué, cualquier duda que tengan la investigamos. Entonces déjenme seguir con la lavación porque todavía no almuerzo, ya es tarde. Ahorita ya voy a ver qué preparo o voy a ir a la tienda a ver qué almuerzo y pues bueno, ahorita nos seguimos viendo. Acabo de lavar, pero todavía no almuerzo. Fui a la tienda y compré un poquito de nuez, compré pasas, un yogur, se me antojó un yogur preparado. Le voy a poner plátano, le voy a poner nuez y pasitas y me voy a estar comiendo eso un ratito más. Y también compré huevo, medio kilo de tortilla de maíz amarilla. Y también compré un poquito de naranjas. Ayer que venía de la prepa, me compré medio kilo de aguacates. Todavía estaban verdes. Todavía están verdes ahorita. Entonces todavía no se van a poder comer estos. Pero ya con el huevito y en el refri tengo chile con carne de puerco que hice ayer. Y ahorita pues ya me está dando hambre. La lavadora ya se paró, ya se detuvo el ciclo y voy a sacarlo del refrigerador porque ya me dio hambre. Voy a estar comiendo. Ayer hice costillitas, las puse a cocer en la olla de presión, las puse a cocer y pues aquí está costillita con chile rojo, con salsita. Tengo un desastre en la cocina. Los trastes, aquí los lavé y ahorita ya se secaron y ya los metí, ya los puse aquí. Pero bueno, ahorita vamos a almorzar y vamos a terminar el ciclo de lavado. No es tal como una rutina de lavado, más bien es lo que estoy haciendo en mi mañana, en mi día, antes de irme a trabajar, porque a las 2:30 entro. Y pues bueno, le voy a dar un poquito de prisa a este proceso. Vamos a almorzar y buen provecho. Miren, ya tendí ropa, ya tendí la colcha, ya la lavé. Ahorita la voy a meter porque estoy centrifugando o exprimiendo esta última carga que me queda. Bueno, me queda otra, pero ya son las toallas. Y como ya es la 1 de la tarde, entonces ya nada más voy a terminar esta y ya que regrese de trabajar pues ya lavo la que me faltó. Y pues ya ahorita ya tengo el centrifugado. Termino, meto esta, tiendo aquí la ropa que sigue. Si se fijan, esta es la forma en que yo tiendo. No tengo otros tendederos. Aquí en los ganchos tiendo lo que vienen siendo las blusas tirantes, las blusas pequeñas y pues camisas de mi esposo para que no se vuelen. Y pues bueno, esto es todo lo que lavé hasta el momento. Y mientras tanto, pues espero que este video les sirva de motivación. Pues también les deseo que tengan un excelente día, fin de semana, depende del día en que estén viendo este video. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ya les estaré contando lo que estuve haciendo en estos días. Estuve con ustedes, que no los estuve pues visitando. También
pues estoy muy emocionada porque pues poco a poco estoy logrando algunos propósitos de vida que me pues he hecho. Entonces pues son cositas que más adelante les estaré platicando conforme les vaya subiendo contenido. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su valioso tiempo y pues ya ahorita más días nos estaremos viendo. Bueno, pues yo ya terminé de lavar, ya es todo hasta este momento. Muchísimas gracias por haberme acompañado en todo el video, por haberme acompañado hasta el final. No se olviden dejar comentarios, dudas, sugerencias, lo que ustedes gusten y manden. Y pues también dejar like, también te puedes suscribir. Y gracias a los nuevos suscriptores, gracias por todos sus bonitos comentarios que siempre pues me apoyan, eso me ayuda bastante. Y pues ya ahorita vamos a comernos este refrigerio. Ya preparé el yogur porque pues ya casi es hora de irme a trabajar y pues para agarrar un poquito de energía le puse nuez, pasas, plátano, yogur de fresa y pues bueno, buen provecho, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video, bye.